This call is now being recorded. Ay, caray. Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más aquí reflexionando sobre un tema muy importante, que es si la industria pornográfica y el actor pornográfico se puede considerar como artista y arte. Para eso tengo a dos grandes amigos y a dos grandes expertos sobre la materia. Comenzamos con el primero, con el filósofo Ángel. Ángel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Edgar, Sarael, ¿cómo andan? Y tengo al actor Sarael. Sarael, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos en tu espacio, esperando esta charla con muchas ansias. Saludos, amiguillos. Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por participar y pues vamos a comenzar. Y yo comenzaría primero contigo, Sarael. ¿Tú piensas que el hacer pornografía y el hacer pornografía es arte, y si el artista porno es artista? Difícil, ¿no? Difícil, pero creo que es muy concreto el asunto, güey. En un principio, y bueno, ya ustedes no me dejarán mentir, el arte tiene como un sentido más social, ¿no? Más reflexivo hacia cuestiones sociales, donde hace que tú pienses o reconsideres tu contexto a partir de la obra expuesta, ¿no? Y utilizando como esta pequeña reflexión, para mí no sería, el porno no es arte, güey, ¿no? Tal cual, o sea, el porno tal cual, no vamos a entrar en cuestiones un poco más de culto como lo es el cine, digamos que erótico o con temas o temas sexuales, ¿no? Pero el porno tal cual, para mí no es arte, porque en sí es un tema donde se toca como el sentido más banal del ser humano, como lo es la penetración sexual, ¿no? Y por ende, al actor, porque sí tenemos que considerar que el intérprete de cualquier materia esté ante un medio visual, que tenga entendido que va a ser la presentación o representación de algún papel, es considerado un actor, ¿no? Pero no es artista, güey. Entonces, desde ahí, pues ahí cerraría yo mi punto, que el porno no es arte, ni el actor porno es artista, güey. Ok, muchas gracias. Y voy contigo, Ángel. Yo tengo que decir que Ángel se dedica mucho a la filosofía del arte y de la estética. Entonces yo te haría las mismas preguntas, Ángel. ¿Tú qué piensas sobre esto en el campo ya intelectual? Sobre si el porno es arte y el el actor pornográfico es artista. Bueno, sí es todo un tema, como decía Sarael, y me interesó mucho lo que dijo, porque hay como varias cosas interesantes ahí. Igual, yo creo que compartiría con él la idea de que el porno no es arte, y sí tendríamos que diferenciarlo del cine erótico, como él decía. Pero también viéndolo desde industria, creo que tú también Edgar, lo comentaste como una industria. A final de cuentas, el arte, digo, el porno termina siendo un género cinematográfico, que no quiere decir igual que todo el cine sea arte. En ese sentido, yo no lo vería tan concreto, sí habría que cuestionarnos si es un género cinematográfico, qué posibilidades tiene de extenderse hacia otras cuestiones, como lo decía también Sarael, políticas, ¿no? Sociales que se encuentran en el arte, o este tipo de tarea que se le ha dado al arte en varias épocas de denunciar, ¿no? Entonces, igual también yo lo vería como preguntarnos antes qué es arte o desde qué punto estamos hablando de arte, pero también de artista, ¿no? Porque me llamó la atención que Sarael habló de artista, que no, el actor no es no necesariamente es un artista. Eso me gustó, y me gustaría que nos fuéramos por ese camino, ¿no?
de definir qué es artista y o a qué nos estamos refiriendo con artista. No como tal, concretamente esto es un artista o esto es arte, sino más o menos por qué caminos estamos hablando de lo que es artista y arte. Pero sí, el porno tiene otras capas que habría que analizarse, ¿no? No solamente desde el arte, sino desde un punto de vista social, porque al ser, otra vez regreso, al ser un género cinematográfico y una industria, sí implica preguntarse cuál es su papel en la sociedad. Creo que eso es para empezar, ¿no? Sí, de hecho a mí también me llamó mucho la atención lo que dijo Sarael, que una cosa es ser actor y otra cosa es ser artista. Entonces, estoy igual que Ángel, Sarael, si nos quieres como que adentrar un poco más sobre la distinción de estas definiciones para poder abordarlo. Bueno, toco estas como pequeñas conceptualizaciones, ¿no? Porque al final de cuentas son como términos que vamos idealizando o que vamos construyendo a partir del imaginario donde nos ubicamos, ¿no? Pero creo que haciendo, como decía Ángel, una reflexión a partir de estos conceptos, también ya están caducos, ¿no? El artista, el concepto tal cual como de artista, yo creo que ya está entrando en un estado de caducidad bastante complicado y complejo, porque se ha tergiversado, ¿no? Entonces pareciera que de pronto cualquier persona, cualquier ser, se vuelve artista, ¿no? Porque se ha difuminado como realmente el sentido, ¿no? Y bueno, el actor es simple definirlo. Actor es aquel que se dedica a interpretar o performar. Bueno, también ya está el concepto del performer, ¿no? Que también está desplegando al concepto del actor o intérprete hacia otro plano. Pero pues básicamente es eso, ¿no? Artista podría ser aquel que trasciende dentro de su obra para crear una reflexión a partir de su contexto o a partir de su sociedad y que marca un cambio, ¿no? Marca un cambio en el pensamiento de una sociedad o de un contexto o de una época, ¿no? Al igual que arte, pues igual, ¿no? O sea, tenemos históricamente muchas etapas donde el arte ha podido o ha ayudado a denunciar, a exponer o simplemente a demostrar lo que sucede en un contexto, ¿no? No sé si quieren ustedes como continuar o tomar el tema. No, a mí me quedó claro, fuiste muy claro. No sé si Ángel tenga algún comentario. Sí, es que es una discusión bastante chida esta, ¿no? De diferenciar arte o artista y actor solamente, porque tienes razón, es como ahora es muy ambiguo a partir de lo que se llama arte contemporáneo, que también habría que cuestionarnos todas estas definiciones y delimitaciones del arte. Pero sí me gusta porque, por ejemplo, por ahí leyendo sobre fotografía, a veces decían, si le dices a un fotógrafo que es fotógrafo, se enoja, ¿no? Porque es artista. Entonces ahí está un poco esta no es discernible qué es artista y qué es arte. Y me gustó también la otra forma, o la otra cosa que dijo Sariel sobre el arte como denuncia, ¿no? A mí me gusta bastante porque también dijo otra cosa antes, dijo que el arte también, o el artista es el que cambia cierta configuración, ¿no? De la realidad, por así decirlo. Entonces, para mí eso es justamente lo que hace el arte político o el arte como política, ¿no? Es este cambio no tanto de denuncia ni de demostración de lo que ocurre en la sociedad, sino más bien un cambio, puede ser cualquier cosa, incluso ya si nos ponemos, habría que ponernos a analizar alguna obra o pensar en alguna obra, pero algún gesto en alguna película o algo que haga el artista, el performer, ¿no? No sé, ese cambio, esa reconfiguración de la realidad es lo que haría este tipo de arte político. Y en ese sentido, regresando al porno, no creo que haya una obra en ese sentido que sea realmente
para transformar, ¿no? Porque pienso en una autora feminista que tiene un libro que se llama Teoría King Kong, Virginie Despentes se llama, es francesa, y ella hizo una película, no sé si la han visto, que se considera porno en Francia, porque ella también tuvo un pasado en el que fue prostituta y trabajó creo que por ahí en la industria pornográfica, y ella hizo una película que se llama Viólame, no sé si la han visto, es francesa, es medio famosona dentro del underground, por ahí si la checan, porque ella cuestiona esta idea del porno tradicional, ¿no? Al que estamos acostumbrados a ver en internet o encontrar, ¿no? Porque hay tanta denigración de la mujer y la mujer es la principal, pero el hombre no es el principal. Entonces ella hizo como un tipo de, no diría revalorización, sino de crítica a ese tipo de porno, en donde las actrices, en este caso, toman el papel principal y son las que, pues, las violan, creo, por ahí y toman venganza. Entonces andan seduciendo a hombres para asesinarlos, se vuelven una especie de asesinas seriales, por así decirlo, pero es este tipo de reconfiguración también, ¿no? De lo que es el porno, visto desde la industria, que es de la industria heterosexual y también masculina, y la industria desde otra perspectiva que es femenina, ¿no? Como construyendo otro tipo de arte, incluso dentro del porno, que es otra vez es como un género. Eso es como lo que quería decir un poco. Y bajo esto, ahorita le doy la palabra a Sara porque vi que a mí me gustó esto que dijo Ángel, y esto no, esto que están manejando. Y no será una cuestión también moral, es decir, lo planteo así, porque, por ejemplo, el Marqués de Sade hace 200 años, pues no existía como tal, pues nada de eso, ¿no? O sea, lo escribía y están ahí sus libros que tiene el Marqués de Sade, y él solamente lo pone en un contexto y en una situación, y sus obras son consideradas como tal reflexivas y hasta de algún modo artísticas. Entonces, bajo este criterio, ¿qué pasaría a esto que está diciendo Ángel y a esto que dijo Sarael sobre la reflexión? ¿Qué tal si en la industria porno existiera una película que hicieran una reflexión, pero que ya, o sea, que ya superara esta cuestión del erotismo que habían mencionado los dos, y tuvieran un contexto reflexivo, pero que tuviera porno en ese sentido? ¿Cómo se podría considerar esa situación? Bueno, no sé quién quiera participar sobre de esto, en el sentido de que, sobre esta cuestión. Bueno, tocando este punto y un punto que también tocaba Ángel sobre la cosificación de la mujer, sería algo muy interesante, ¿no? Poder encontrar, o más bien que alguien se adentrara a pensar como el porno desde el punto, creo que nos comentaba Ángel sobre esta película de Viólame, que la voy a buscar para verla. Estaría interesante que alguien se enfocara, ¿no? A hacer como esta denuncia. No creo que pudiera caer mucho la cuestión de la pornografía tal cual, porque evidentemente, como dice Ángel, ¿no? La pornografía tal cual se utiliza ya para un sentido de producción y venta, ¿no? Y entonces, hablando en ese sentido, entramos como en una especie de artesanía que se reproduce y que se manufactura para el consumo y venta de la persona, ¿no? Pero pensándose en el sentido de la denuncia, me imagino que para las productoras y para todo este núcleo de venta y compra y venta de la pornografía, trabajar desde la denuncia, pues les caería mal a su mercado, ¿no? Le caería muy mal a su comercio. Entonces, hacer que las personas, y sobre todo creo que los más grandes consumidores somos los hombres, ¿no? Hacer que el pensamiento del hombre cambie para dejar de consumir o de cosificar a la mujer como un objeto sexual, no le vendría nada bien, güey. Entonces, creo que está muy complicado encontrar a alguien que se atreva a denunciar desde ese punto, ¿no? Ángel, no sé si quieras
Sí, es que es muy interesante porque sí habría que separar la industria de justamente de lo que es arte, entendiéndolo como lo decía yo antes, no tanto más allá de la denuncia, sino esta incluso cuestiones de emanciparnos de ese tipo de cine, ¿no? Con otras perspectivas de lo que podría ser ese mismo cine. Es un cambio en ese tipo de realidad. Eh, Como industria, pero sí, tienes totalmente razón, Sarael, porque como industria, incluso el mismo porno, yo creo que ha ido evolucionando, ¿no? Este, y cada vez, justo es eso, hay más demanda de cierto tipo de cosas y lo que hacen es satisfacer esa demanda. Es dentro de donde el porno como industria entra dentro del capitalismo, y lo que la gente desea es lo que se le da, lo que quiere consumir. Y en ese sentido, sí, pues no puede haber otro tipo lo afectaría como industria, pero yo creo que sí deberían existir ese tipo de películas como las que digo, las de Viola, o incluso por ahí recuerdo que hay cierto cine erótico que sí se le considera de calidad, ¿no? Porque tiene ya alguna estructura incluso argumental interesante en cuestiones del guión. Y es mucho cine clásico. Me acuerdo que hay por ahí películas italianas de los 70s, cosas así, que sí es cine erótico, pero tiene otros componentes más allá de la simple explotación de los cuerpos, como lo dice Sarael, de la mujer. Este, entonces sí, es todo un tema, ¿no? Separar cuestiones del arte, pero también como industria, incluso dentro del mundo capitalista en el que estamos, está complejo todo. Y lo que decías, Edgar, no recuerdo. Sobre lo que estaba manejando, ¿no? Que lo ponía en una cuestión moral y que, por ejemplo, hace 200 años, cuando escribía el Marqués de Sade, pues, o sea, todo lo que él escribía era muy explícito, ¿no? O sea, literal, era demasiado explícito y que se le considera arte y hasta su obra literaria y hasta una cuestión reflexiva. Entonces, bajo esta circunstancia, pues ves que les comentaba que si esta parte también poniéndole un poco más de diálogo, de algo reflexivo a la pornografía podría ser considerado arte. Me gustaría tomar justamente ahorita que hablas, bueno, tocando como este tema, volvemos a la cuestión de la contextualización de dónde sale la obra, ¿no? Habría que pensar que en ese entonces hablar sobre el cuerpo en la época de Marqués de Sade era como muy mal visto, ¿no? Satanizado incluso, ¿no? Entonces se vuelve una obra que trasciende porque se toca el tema del cuerpo sin una cuestión de prejuicio, ¿no? Y se empieza como a dar un poco más de sentido a la digamos que a la aceptación del placer para el uso de la satisfacción de la misma mujer, ¿no? Creo que por eso trasciende, ¿no? Sí, evidentemente, de pronto hay como cosas que ya el Marqués de Sade toca un poco más complicadas o más complejas, pero ¿por qué entonces? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Pero por qué el porno no? Si también viene dentro de ese sentido. Porque yo creo que ya no hay necesidad ahora, ¿no? Ahora se vuelve como incluso opresivo para las mujeres que se le cosifique, ¿no? A partir de lo visual, a partir del cuerpo, ¿no? Entonces creo que ya no empieza, o sea, ya se vuelve intrascendible ese tema a través del porno porque lo están utilizando para hacer que el pensamiento de un sector, de una sociedad, se dedica a consumirlo, ¿no? Y entre más se consume, más se explota. O sea, entre más haya consumo de porno, más buscan, y como dice Ángel, ¿no? Entonces empiezan a buscar temas que vayan un poco más allá de lo natural o de lo cotidiano,
y entonces ya vemos como muchas más cosas, ¿no? Como los fetichismos, ¿no? Los pies, el BDMS y bueno, entre muchas más. Creo que yo entraría como desde ese punto. Por eso se vuelve Sade como una obra que sí posibilita, que cambia su contexto, cambia la forma de ver, pero ahora ya no. Sí, sí, es que también la cuestión moral en cuanto a este tipo de erotismo como o de transgresión en el Marqués de Sade sí existía en su época y por eso o por otras cosas también estuvo, me parece, encarcelado, ¿no? Pero ahora también la cuestión Por moral la sodomidia. ándale, Era, sí, le gustaba. eran justo cuestiones que escapaban más allá de la normalidad de la época, por así decirlo. Ahora ya son más visibles, incluso, pero siguen siendo, y otra vez hablando de la cuestión moral en la actualidad, sigue siendo más compleja ahora, porque sí se nos permite, como decía Sarel, ahora todo este tipo de exploraciones que se hacen, BDSM decía, y otras cosas que existen, pero también hay cierta censura, ¿no? Y sigue siendo, habiendo cierta censura a este tipo de, porque mucha gente sí lo usa para catarsis, ¿no? Es como una liberación, incluso el porno, pero también hablando de cuestiones políticas y otra vez de cierto sometimiento en el que estamos, se nos da cierto porno y ciertas cosas son censuradas para cierta élite. Es que en la cultura también machista en la que vivimos, lo que vende es explotar el cuerpo de la mujer. Pero volviendo a la cuestión de Viola, me siento que de la película de la que hablaba, hay otra forma de ver estas cuestiones y por eso es censurada más, ¿no? No se censura el porno en sí, sino se censura lo que no, lo que cuestiona esta realidad, esta industria como tal. Entonces, ahora la cuestión moral se complejiza más porque hay cierta censura para ciertas cosas, pero hay otras cosas que no, no son tan censurables porque son más consumibles y otras cosas que cuestionarían o irían en contra de esta industria, pues sí, son las verdaderas censuradas. Eh, También habría que buscar otras alternativas, ¿no? Porque pienso, y también existe me parece que es una página de internet igual porno, creo que la lleva una chica que se llama Erika Luz, y se supone que es un porno más allá de la visión machista o de la visión del hombre. Se le cuestiona también que termina siendo heterosexual, pero es una visión de la mujer, ¿no? Y en este caso, la mujer se vuelve parte de la industria, ya no es una industria de hombres, sino es una industria en la que empieza a entrar también las mujeres y tener su propia visión del porno, que no quiere decir también que no sea consumible y esté dentro de la industria. Entonces, es todo un tema, porque sí hay muchos caminos por donde entrarle al porno y más pensándolo desde el arte, ¿no? Con eso que estás diciendo, Ángel, es muy curioso porque en los artistas porno, a los que se dedican a la pornografía, los que más ganan son mujeres, más que hombres. De hecho, es de los trabajos que estadísticamente demuestra que las mujeres ganan más dinero que los hombres, ¿no? Y ahí es como que algo curioso porque yo concuerdo con los dos en esta cosificación de la mujer, en esta explotación de la mujer, y va contrastado con los sueldos, ¿no? O sea, hasta se podría pensar que en este rubro, en este sentido, hasta el hombre, de alguna manera económica, es tocado, ¿no? O sea, no se le paga lo mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente se le paga más a la mujer porque vende más, porque es una industria creada para los hombres. Y podemos ir diciendo, con lo que ustedes están manejando, que el porno en sí no es arte, ¿no? El porno no es arte, el porno es solamente una satisfacción para un grupo de personas que lo buscan y lo quieren, y por lo regular tiene machismo, ¿no? En general, y
con lo que decía Sarael, también podremos estar diciendo que un actor porno no es artista, simplemente es actor. ¿Sí vamos bien en esto? Sí. Sí, sí. Me gustaría abordar nada más un poquito la cuestión de lo que tocabas, de que por qué no se vuelve arte el porno. Estaba leyendo hace unos días, salió por ahí una nota en internet, la verdad no me acuerdo de dónde sale, del autor, pues, pero que decía, hay una actriz muy famosa que es en la industria del porno, que es Mia Khalifa, y sacaba una nota, una chica, bueno, la historia era sobre una chica que había sido cosificada a partir de la imagen de Mia Khalifa, ¿no? Porque cada que se ponía sus lentes, que eran unos lentes que ella necesitaba para ver, no era por simple lujo o gusto, sino porque era una necesidad, la empezaban a cosificar y a molestar y a acosar, ¿no? Porque tenía un parecido muy similar a Mia Khalifa. Entonces, pues esta chica harta, pues hace como una especie de denuncia a través de las redes sociales, me parece. Estaba hasta la madre, güey, de que era cosificada, ¿no? Y entonces Mia Khalifa responde a eso y le dice, discúlpame, o sea, yo no sabía qué tanto mal iba a hacer a partir de mi imagen, ¿no? Porque sí, evidentemente, el ser humano busca salir de su realidad para encontrar ese ideal perfecto, ¿no? Como este amor platónico de ideas que uno quiere, ¿no? Y entonces empieza a buscar esa cuestión. Creo que esta perspectiva humana, sobre todo machista del hombre, hace que transgreda la misma identidad de la mujer, el mismo espacio, y por eso mismo yo creo que no, el porno no es arte, ¿no? Por eso mismo yo creo, porque no está cambiando el pensamiento hacia un sentido positivo de propuesta o de cambio en su sociedad, sino al contrario, está haciendo que la sociedad se vuelva un poco más perversa y se vuelva un poco más hostigatoria hacia cierto sector femenino, ¿no? Y bueno, tocando la cuestión del dinero, también estaba leyendo que pareciera que las mujeres son las que más ganan dinero en la industria del porno, pero si hacemos una comparativa en cuanto a los presupuestos, a los pagos de actores porno y actores, actrices normales, digamos, ¿no? En realidad no hay mucha diferencia, ¿eh? Hace algunos años tuve, no sé si la fortuna o la desfortuna, de que me mandaran a mí un correo de una productora de contenido sexual, ¿no? Donde me decían, te vamos a pagar 18,000 pesos por grabar, ¿no? Y tú dices, güey, son 18,000 varos, ¿no? Pero si te pones a pensar, realmente no es tanto dinero, güey. Es a comparación de lo que ellos ganan y a comparación de lo que me imagino que realmente va a costar una producción de contenido sexual, es muchísimo dinero el que los productores, directores y toda la industria se queda, ¿no? Entonces sí se me hace como, en realidad yo no pienso que ni las mujeres ni los hombres estén ganando lo suficiente, ni siquiera lo justo de su trabajo, güey, porque al final de cuentas es exponer más allá de tu persona, ¿no? Y exponer incluso hasta una cuestión personal, íntima, güey. Bueno, ahí cerraría yo. Sí, yo solo quería decir porque es muy interesante lo que dice Sarael en esta cuestión y sí habría que explorar si interesa el tema, ¿no? Del porno y de lo que ocurre como industria, buscar, documentarse, ¿no? Investigar todas las cosas que ha leído. Por ahí también recuerdo, bueno, solo quería comentarlo, creo que un documental de Netflix medio famosón, que es la cuestión de las actrices que no llegan a las grandes ligas, ¿no? Por así decirlo, a las grandes productoras y se quedan en medio, ¿no? Entonces es como una industria underground más densa para ellas, o sea, es una explotación más intensa. Entonces, yo creo que sí hay bastante documentación si nos interesa el tema para cuestionarnos, ¿no? Y para ver qué caminos toma la industria del porno y la industria del arte.
Sí, es muy importante porque no porque nosotros estemos haciendo esta reflexión, las personas van a dejar de ver porno, no seas hombre o seas Ah, mujer, o van a seguir participando. Simplemente es como para poner en contexto, porque sí he visto que muchos productores y personas que están en el medio de la en el medio de la pornografía dicen que lo que hacen es arte, ¿no? Que liberan algo, o como lo que decía hace rato Saray, ¿no? Una catarsis que hace que está dentro del ser humano, ¿no? Ellos ven la, la relación sexual algo normal y no lo ven tan moral. Y es más que nada esta reflexión, por eso quise invitarlos a los dos, siendo expertos cada uno en su materia, pues para poder hacer esto. Y antes de terminar, pues yo quisiera preguntarle esto a Sarael. Sarael, por ejemplo, alguien que estudia arte dramático, como tú estudiaste, le llega esta propuesta de participar en, en una industria pornográfica, ya teniendo algún historial, ¿no? Actuando, haciendo. Y cuando llega a esta industria, eh, se puede considerar artista, o sea, es decir, cambia el giro, o sea, sigue siendo artista nada, o deja de ser artista por actuar, por interpretar una cosa distinta a lo que estaba haciendo. Como que me surgió esa duda y por eso te la hago, porque Yo creo que sí, o sea, en principio, como actor estás expuesto, más bien estás abierto como a muchas posibilidades, ya depende de cada uno hacia qué rumbo quiere uno caminar, ¿no? Diversificar ya sea diversificar su contenido o buscar como una línea o una ruta crítica, es dependiendo de la persona y curiosamente es un poco engañosa la industria del porno y sobre todo la industria del casting en el porno porque eh, uno que se dedica a estar buscando constantemente castings, estar buscando constantemente, pues el creador, el actor, el performer, se dedica constantemente a estar buscando cómo sobrevivir, ¿no? Cómo sustentarse y es a partir de estos castings. Y entonces de pronto encuentras como un casting donde dice, ah, pues perfil tal de tantos años, con complexiones tal, y dices, ah, pues yo tengo ese perfil, aplicas, pero algunas veces, no digo siempre, pero sí algunas veces, no viene especificado el hacia qué rubro va el contenido, ¿no? O para qué va a ser utilizado o cómo va a ser la grabación. Es un poco engañosa, ¿no? Incluso antes de que estés grabando. Ya después te mandan el correo, porque te digo que a mí me sucedió, donde te dicen, somos una productora de contenido para adultos, que trata sobre esto, bla, 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 nos interesa tu perfil, nos gustaría hacerte un casting presencial, ¿no? Las recomendaciones son esto, las consideraciones son estas, tales, el pago es de tanto y pues si te interesa puedes venir a hacer el casting, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto a los hombres. A las mujeres me ha tocado ver, ¿no?, a muchas compañeras que incluso les piden material para hacer casting un poco más privado, ¿no? Donde les piden imágenes más explícitas, y vuelvo a la cuestión, somos un sector un poco desprotegido porque como no tenemos una estabilidad laboral, necesitamos constantemente estar buscando en qué proyecto concertarnos o encontrar un manager o una productora que nos pueda un poco dar esta estabilidad, ¿no? Y a partir de eso, pues, la necesidad misma te hace que confíes un poco en las productoras, que confíes un poco en la gente y mandes tus datos personales para ser utilizados o tus imágenes personales para ser utilizados, no sabes de qué forma realmente, ¿no? Y bueno, y te digo, sí, sí, hay muchos amigos, amigas, en los que hemos compartido de que, ay, ¿sabes qué? Me mandaron un casting de tal contenido, ¿no? Y te pone en shock porque, pues, como te digo, los presupuestos de pronto son un poquito elevaditos a lo normal de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Pero, pero tampoco es tanto dinero, ¿no? O sea, no es tanto como o sea, siendo justos, la industria del porno es muy redituable a comparación de lo que te pagan, ¿no? A comparación de lo que consumen.
público. Entonces, ya serían como entrar en cuestiones más económicas y éticas en la industria, pero no creo que sea como muy conveniente, ¿no? Ya depende mucho de que, y volvemos, hay que diferenciar la cuestión de artista, actor, performer, intérprete, porque sí se desvirtúa un poco, ¿no? Y eso está dentro del imaginario social. Que cualquier persona que se dedica a estudiar artes o a crear algún tipo creativo, empieza a considerarte artista, ¿no? Pero realmente yo no lo considero artista, sino ha trascendido el pensamiento, no ha cambiado el dogma social en el que se encuentra, ¿no? Gracias. Ángel, ya para ir cerrando. No, todo está chido, o sea, fue una... Es todo un tema, como decía, y no creo que podamos llegar a algo concreto como tal, pero es justamente la intención de este tipo de debates, ¿no? Buscar los caminos que se están tomando en cuanto al porno, y es muy interesante todo lo que dice Sarael, ¿no? Porque él desde su profesión está mostrándonos que incluso pueden llegar a ser tentados, pero explotados, ¿no? Y están tan desprotegidos como muchos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, porque sí, mucha gente llega a caer en estas grandes productoras que sí ganan bastante dinero, como dice Sarael, pero pues al actor es solamente es material, ¿no? De consumo y desechable igual de esta forma, porque otra vez regresando a este documental de Netflix del que hablaba, y es lo que toca Sarael, hay como rangos, ¿no? O sea, hay actores y actrices que sí llegan a grandes, a ser famosas, ¿no? Como creo que hace rato citaba una Sarael, a tener la fama, pero ¿qué pasa con los que se van quedando, ¿no? Los que, sí siguen en la industria, pero no son los actores famosos, ¿no? Los que busca la gente. Ahí hay una explotación más atroz, creo, tal vez más cruda, o los actores que necesitan trabajo y por eso llegan a contratarse, ¿no? Con productoras que sí, pues al final de cuentas terminan siendo eh, industria y está dentro de la lógica del mercado capitalista. Sí, sería. Ok, pues muchas gracias a los dos, gracias por su tiempo y esperemos ver qué tantos comentarios llegan sobre lo que platicamos hoy. Pues muchas gracias, Arael. Gracias a ti, Edgar, gracias Ángel por compartir este espacio. Sí, me pareció una plática bastante interesante, bastante nutritiva y sobre todo reflexiva, ¿no? Para ser un poco más conscientes de lo que consumimos en las pantallas, ¿no? Al final de cuentas, pues como decía, creo que la cuestión es hacer una reflexión para mejorar nuestro entorno. El entorno de los demás también, ¿no? O sea, Gracias, Ángel. Sí, gracias, Sarael. Edgar, fue bastante nutritiva e interesante la experiencia de Sarael, ¿no? Dentro de todo esto. Gracias. Que estén bien. Gracias, nos vemos. Bye.